con Iván Martínez Hernández. Él es director de Psicología del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Iván, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Martín, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Saludos a tu auditorio. Gracias, Iván, por atender la llamada, y es que vamos a hablar del tema de uno de los delitos que desafortunadamente siguen presentes en nuestro país, en la sociedad mexicana, y de los cuales hay que hablar porque es una de las formas de sacarlo a la luz y de irlo combatiendo, el tema del abuso sexual a menores de edad. Cuéntale al auditorio, Iván, cuál es el perfil de aquellas personas que desafortunadamente cometen este tipo de delitos y de las víctimas sobre todo. Sí, claro, Martín. Mira, nosotros acabamos de hacer un análisis de casi una centena de casos en donde de manera general la edad promedio de las víctimas está entre los 2 a los 11 años en el 72% de los casos, y ya el resto es de los 13 a los 17 años de edad con el 28% restante. Ahora, ya de manera particular, las niñas entre la edad de 6 a 11 años son las más afectadas en el 35% de los casos, y luego ya los niños están en la edad de 2 a 5 años. Esto también es muy particular porque ya empezamos a ver pues diferencias en cómo se está cometiendo este delito. Ahora, hablando de los agresores, principalmente ahí son varones en el 96% de los casos. Su edad promedio está entre los 36 a los 40 años, en el 20%. El segundo lugar son de los 26 a los 30 años. Y algo muy preocupante, Martín, aquí sí, pues es muy valioso el poder socializarlo. Sí. Que el agresor principalmente son conocidos de las víctimas. Está dentro de la familia, ¿verdad? Exactamente. En el 30% de nuestros casos analizados está entre el padrastro y los abuelos, que son 15% cada uno. Después vienen los tíos con el 13%, el papá en el 11%, primos 10%, vecinos 8%, maestros 7% y los hermanos 3%. Entonces, con todo esto, pues sí es preocupante porque la mayoría en los casos son un familiar muy directo, muy cercano. Muy cercano, desafortunadamente. Y bien lo decías, hay que socializar el tema, no hay que hablar del tema, hay que hacer, dar información para que pues las familias, cuando un niño expresa algo respecto a alguna molestia, alguna inconformidad con algún familiar o con algún adulto, atenderlo, ¿no? Algo está pasando ahí. Sí, exactamente. Esto de abrir el tema en familia, pues regularmente cuesta mucho trabajo, son temas tabús. Regularmente cuando niños y niñas abren los temas, pues regularmente no se les cree. Entonces es muy importante que si un niño o niña ya te está platicando, pues hay que sentarte con él, con ella, escucharlo, ver qué tiene que decir, de primer momento creerle, ya después, ya tú como adulto responsable verás pues qué es lo que tienes que hacer. No culparlo, eso también es algo muy importante, no culparlo, porque regularmente los niños y niñas se sienten culpables por lo que pasó, ¿no? Pero sí, eso es importante, quitarles la culpa para que ellos sigan y el canal de la confianza se abra, porque si se cierra, eso es como lo mejor que le puede pasar para el abusador, que se cierre el canal de confianza, que no se abra el tema y el abuso continúa en esta parte presentándose. Correcto. Del lado contrario, del lado de las autoridades que atienden este tipo de delitos, ¿hay suficiente capacitación, Iván? Es decir, ¿tenemos fiscalías o tenemos personal capacitado que atiende este tipo de señales, por ejemplo, de las que hablábamos? Sí, mira, ya para cuando se tiene que hacer las denuncias, hay fiscalías especializadas aquí en la Ciudad de México. Nosotros apoyamos para poder acudir y pues toda la denuncia no sea tan complicada para las víctimas, tanto para niños y niñas como para pues quien los está acompañando como familiares directos. Y la capacitación pues tiene que ser constante, ¿no? Esto sí es muy importante porque pues los signos, los síntomas, todo esto pues de alguna manera hay que estar pues teniéndolo muy de la mano, muy al alcance, para que pues nunca se te vaya a pasar el que tú estés viendo que algo raro pasa con un niño o con una niña.
Ahora, por parte también de las autoridades o de la sociedad civil, e incluso nosotros como medios deberíamos de implementar alguna información o alguna campaña para avisar. Yo la que más recuerdo desde hace muchos años, ¿no? Esta de cuéntaselo a quien más confianza le tengas, pero ya pasaron 20 o 15 años y no recuerdo otra campaña que vaya en el sentido de alertar a los menores de edad, alertar a los padres de familia para atender que es un delito muy grave, ¿no? Sí, exactamente. Aquí la campaña pues es muy valiosa para abrir. El tema de la confianza es algo importante. Eso es primordial para que pues cualquier niño o niña que se acerque, aunque no sea tu familiar directo, que sea tu conocido, si estás en las escuelas como docente, si estás en algún centro, etcétera, si alguien se acerca, pues es creerle, escucharlo también para que pues se sienta con confianza y se abra. Y sí, efectivamente, el cuidado del cuerpo, esto es como algo súper importante en donde poner mucho énfasis como cuidadores primarios o como medios, ¿no? Enseñar que hay partes privadas del cuerpo que nadie las puede tocar, que si alguien te toca y te sientes incómodo, pues hay que expresarlo, hay que decir no, alejarte, ¿no? Como tú bien decías, acercarte con alguien de confianza, ¿no? Si no está de inmediato tu mamá, tu papá o quien te cuide, pues que puedas saber que hay alguien. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra línea ciudadana que es muy sencilla, ahí hay especialistas, el 5533, ahí podemos escuchar, empezar a analizar, ver cómo podemos ayudar de manera gratuita a cuidadores primarios, a niños, niñas, adolescentes o quien nos esté llamando que sospeche de algo que está ocurriendo. Pues ahí está entonces la línea de comunicación. Finalmente preguntarte, Iván, en las escuelas, ¿qué datos obtuvieron del tema de las escuelas? Hace un par de semanas hubo un escándalo en una escuela también donde varios menores de edad presuntamente fueron abusados por un profesor. Sí, pues mira, de las escuelas obtuvimos los datos, sobre todo en esto del agresor y de los lugares en donde se da el evento. Por ejemplo, en estos casos analizados, la escuela representó el 8%. Okay. Es el segundo lugar. Primero está la casa de la víctima y luego viene la escuela, ¿no? Y como te decía hace ratito, el agresor, el maestro, bueno, en este caso como representan más los varones el cometer el delito, estaba en el 7% de los casos. Entonces hay que poner mucha atención, sobre todo pues hay que tener mucho cuidado, observar bien las conductas. Regularmente cuando un niño o una niña vive un delito de esta magnitud, inmediatamente hay un cambio de conducta, es decir, se vuelven aislados, a lo mejor les empieza a ganar la pipí en la cama cuando antes ya lo controlaban, ya no quieren hablar, no te ven a los ojos, es decir, siempre hay un cambio inmediato, porque este tipo de delitos pues es muy, muy agresivo. Entonces, sin duda, cuando mamá o papá o el abuelo, quien esté cuidando, se dé cuenta de que algo así ya pasó, ya cambió, que está raro, pues sí es importante acercarse a un especialista para seguir y saber qué está pasando. Digo, puede ser este tema, a lo mejor es otro, a lo mejor es... Pero algo sucede. Pero algo sucede, son señales. Entonces hay que hacerle caso y, como te decía, todas las personas cuentan con nuestra línea 24 horas gratuita, 5533, ahí te podemos ayudar para saber qué hacer. Pues Iván Martínez, director de Psicología del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, gracias por conversar con el auditorio sobre este tema. No, al contrario, Martín, un abrazo y saludos a todos. Muy buenos días, ahí tiene usted la información, tómelo en cuenta, tómelo en serio. Si conoce algún caso, pues acérqueles la información, esto es importante atenderlo, es un delito que desafortunadamente sigue muy presente en gran parte de la sociedad de México, desafortunadamente.